Se han recibido los siguientes documentos. Oficio Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto que dispone la exigencia de exhibir un documento de identidad y la adopción de otras medidas de seguridad en el transporte terrestre interregional de pasajeros. Boletín 16.703-25. Oficio número 19.988 del Secretario General de la Cámara de Diputados, informando que a solicitud del diputado Johannes Kaiser, la Sala acordó remitir a la Comisión de Seguridad Ciudadana para su discusión, votación e informe, en carácter de comisión técnica, el proyecto de ley que modifica el Código Penal y la Ley de Bosques para agravar las penas aplicables al delito de incendio en los casos que señala correspondiente al boletín 17.223-07, inicialmente asignado a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Oficio número 20.005 del Secretario General de la Corporación, informando que a solicitud del diputado Cristian Matheson, la Sala acordó remitir a esta comisión para su discusión, votación e informe en calidad de comisión técnica el proyecto de ley que modifica el Código Penal para agravar las penas por agresiones cometidas contra el personal de servicios de emergencia, de seguridad pública, de gendarmería y el Ministerio Público, correspondiente al boletín 17.225-07, inicialmente asignado a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Oficio número 1576 de la Dirección Nacional de Personal de Carabineros de Chile, informando funcionarios afectados y heridos a consecuencia de manifestaciones públicas en el contexto del estallido social del 18 de octubre de 2019. Número 5. Comunicación del señor Rodrigo Medina Jara, presidente de la Agrupación Nacional de Abogados Penalistas, solicitando a la Comisión la posibilidad de poder comparecer por vía remota y o presentando documentos para la tramitación del proyecto correspondiente al boletín 17.125-25. Correo electrónico del profesor Javier Bilenman, quien se excusa de poder asistir a la sesión de hoy por razones académicas. Correo electrónico del Gabinete del Defensor Nacional Suplente, don Osvaldo Pizarro, excusando su participación a la sesión de hoy por motivos de agenda, pero informando que asisten en su representación los señores Leonardo Moreno, asesor legislativo de la Defensoría Penal Pública, y don Joaquín Alejandro Müller, abogado profesional del Departamento de Estudios y Proyectos de la referida Defensoría. Correo electrónico del Colegio de Abogados de Chile, informando la imposibilidad del presidente, señor Pedro Pablo Vergara, de concurrir a la sesión ordinaria del día 20 de noviembre. A la vez solicita tener a bien considerar, si es posible, lo puedan recibir el miércoles 4 de diciembre en el mismo horario de 17 a 19 horas. Correo electrónico del Gabinete del Fiscal Nacional, señor Ángel Valencia, excusando su participación a la sesión ordinaria del miércoles 20, y en representación del Ministerio Público asistirán los señores Ignacio Castillo Val, director de la Unidad Especializada de Crimen Organizado y Drogas, y el señor Samuel Malamud, abogado asesor de la Unidad Especializada de Crimen Organizado y Drogas. Documento de la Asociación Nacional de Fiscales, redactado para tener presente la discusión de los boletines 16.833-25 y 16.834-25, el cual contiene un resumen de lo expuesto en la sesión del día 6 de noviembre y agrega propuesta de redacción de modificaciones. Ordinario 7571 del director de la División de Seguridad Internacional y Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante el cual invita al lanzamiento de la iniciativa piloto voluntaria de Chile para la implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, UNTOC, a celebrarse los días 26 y 27 de noviembre. Correo electrónico de la oficina de la diputada Alejandra Plasencia, para informar que no podrá participar en la sesión especial de hoy por estar citada a la Comisión Mixta y Comisión de Educación en el mismo horario, y dos justificaciones de la diputada Maite Orsini por impedimento grave y del diputado Jorge Alessandri por gestión encomendada por la corporación. Es toda la cuenta, presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta, diputado Castro. Gracias, presidenta. Con respecto al expositor que nos dijo si podía estar de forma telemática, yo creo que no debería haber ningún problema. Yo no tendría por lo menos ningún problema para que lo tome en consideración y poder contestarle. Y lo otro, que también hay otros diputados como el diputado Lonton, que también está en la mixta, para que lo tengamos en consideración. Gracias. Muchas gracias, diputado Castro. ¿Algún otro diputado tiene palabras sobre la cuenta? Yo tengo una palabra sobre la cuenta referida a ver, en el punto 4, que es el oficio de la Dirección Nacional de Personal de Carabineros, para que por favor lo hagan llegar al grupo de WhatsApp a los diputados. Respecto del señor Rodrigo Medina, esta participación de él es para el día miércoles 20. Entonces quiero recabar el acuerdo para que se pueda presentar de manera telemática. Uy, que me quedo lejos esto. Acordado. Sí.
Después, respecto de el punto número 8 de la cuenta del correo electrónico del Colegio de Abogados de Chile, informando que el presidente Pedro Pablo Vergara no podrá concurrir a la sesión del día 20. Nosotros, de acuerdo a la programación, el día 20 tenemos planificado ese día votar en general el proyecto de ley más conocido vulgarmente como de abogados narcos. Por lo tanto, yo lo que le pediría a la comisión es el acuerdo para informar al señor Vergara que él podría ese día también participar de manera telemática, porque después ya no va a poder ser recibido producto de que es la última posibilidad. Pido el acuerdo de la comisión. Acordado. Déjenme revisar acá. Le voy a pedir también a la secretaria que por favor le haga llegar a los diputados el documento de la Asociación Nacional de Fiscales del punto 10, porque se refiere a los proyectos de ley de hoy. Eso. Y respecto de la invitación en el punto 11 para la transnacional UNTOC, también que le haga llegar al correo de los diputados para que ellos puedan ver la posibilidad de asistir o eventualmente de excusarse de esa invitación. Eso es respecto de la cuenta. Hemos recibido la presencia, si no me equivoco, él es el invitado, ¿no? Sí, ok. Del señor Joaquín Müller. Usted viene en representación de la Defensoría Penal Pública, pero quiero hacer una pequeña variación porque quiero pedir el acuerdo de la comisión. Se reunió conmigo la nueva subsecretaria de Prevención del Delito y me pidió la posibilidad de asistir a la comisión para presentarse y para, bueno, dar cuenta, digamos, de sus propuestas para adelante. Y quiero proponerle a la comisión la posibilidad de que la podamos recibir el próximo miércoles. No, porque yo necesitaba recabar el acuerdo de la comisión y por lo tanto quiero recabar el acuerdo de la comisión para poder invitarla el próximo miércoles a la subsecretaria nueva de Prevención del Delito. Miércoles 20, sí. El miércoles la votación en general, solamente eso, sí. ¿De acuerdo? Acordado. Entonces le damos la bienvenida a nuestro invitado de la Defensoría, porque de acuerdo a la minuta, en primer lugar las actas de las sesiones 173, 174, 175 y 176 están a disposición de las señoras y señores diputados. Vamos a continuar entonces el objeto de esta sesión, que es continuar con el estudio en general del proyecto de ley que modifica la ley 18.290 de tránsito para tipificar el delito de no detención o fuga del conductor intimado por la policía con fines de control o fiscalización, originado en moción de los diputados Alessandri, Castro, Coloma, Guzmán, Leal, Longton, Osandón, Ramírez, Chalper y Undurraga, que es el boletín 16.833-25, y también, que son las dos cosas que vamos a votar en general hoy día, el estudio en general del proyecto de ley que modifica el Código Penal para ampliar las hipótesis de los delitos de robo por sorpresa y robo con violencia e incorporar la circunstancia agravante que indica, también en moción de los mismos diputados mencionados con anterioridad, que es el boletín 16.834-07. Entonces tenemos acá a don Leonardo, a don Joaquín, discúlpeme, tenía acá primero el nombre de don Leonardo, a don Joaquín Müller, abogado profesional del Departamento de Estudios y Proyectos de la Defensoría Nacional, a quien le ofrezco el micrófono para referirse a estos proyectos y la opinión de la Defensoría respecto de ellos. Gracias, señora presidenta, honorables diputados y diputadas. Bueno, al respecto, en cuanto al proyecto que se me ha invitado y a mi institución a efecto de expresar la opinión técnica, lo relativo y que encontramos como relevancia a destacar es que, bueno, hay una figura base que es la desobediencia a la fiscalización
Y luego los siguientes incisos contemplan hipótesis agravadas que se califican conforme al resultado, si se causan o no lesiones e incluso la muerte. Ahora bien, ¿qué es lo primero que está esta figura base del 195 ter, que es la desobediencia? Que ahí estaría el verbo rector y figura típica que no obedecer en cuanto si las policías o el ente fiscalizador ordena la detención de una persona que se encuentra trasladándose en un vehículo motorizado. Lo que nos llama la atención y que puede haber un problema de redundancia es que esta figura ya se encuentra tipificada en nuestro Código Penal como figura base de desobediencia y está precisamente en el artículo 496, número 1 del Código Penal, una falta. También, de igual forma, que ya puede traer problemas en cuanto a quiénes serían los sujetos pasivos de esta figura, porque la norma del artículo 195 señala que son las policías, pero sin embargo, haciendo una interpretación sistemática de toda la ley de tránsito, quiénes son las figuras autorizadas a fiscalizar es Carabineros de Chile e inspectores municipales, por ende queda desde ya descartada Policía de Investigaciones, por ende esto, al señalar las policías, podría entenderse que también Policía de Investigaciones pudiesen iniciar fiscalizaciones de la ley de tránsito cuando precisamente la ley no lo permite. Como tercer punto relevante es en cuanto a precisar con esta figura cuál sería el bien jurídico protegido de la norma. Porque en una primera interpretación, un primer acercamiento, considerando que si bien son las fiscalizaciones frente a personas que se encuentran desplazando, es una reforma de la ley de tránsito, pudiésemos pensar que el bien jurídico protegido sería la seguridad vial. Pero ahora bien, otra interpretación también plausible sería conforme a quiénes son los sujetos pasivos en cuanto a este delito, si son o no las policías, pudiese mutar el bien jurídico protegido. Y en este caso pudiésemos hablar de la vida o la integridad física de las policías. ¿Y cuál es la relevancia? Lo importante es que al complementar esta figura con la ley 18.216 en cuanto a penas sustitutivas, precisamente si el bien jurídico protegido es la vida o la integridad física y psíquica de la integridad física de las policías, no tendrían derecho a una pena sustitutiva. Y eso estaríamos hablando de personas que por no obedecer, detenerse frente a una fiscalización, pudiesen cumplir una pena efectiva independiente de la irreprochable conducta anterior de 61 a 540 días de presidio. Por ende, es relevante en cuanto a precisar cuál sería el bien jurídico protegido de esta norma. Y finalmente, también en cuanto a lo reprochable o no de las figuras calificadas en cuanto a producto de esta desobediencia, no hay una detención, se producen distintos tipos de lesiones. Lo cierto es que llama la atención como defensa que, y ahí que afecta la proporcionalidad de las penas, que estas figuras tendrían la misma pena en cuanto a otras figuras más reprochables como el manejo en estado de ebriedad, con los mismos resultados. O sea, una persona que de conformidad al artículo 196 de la ley de tránsito, en estado de ebriedad produce lesiones, sean menos graves, gravísimas o incluso la muerte, sería la misma pena de esta figura, lo cual abiertamente es más reprochable la conducta de conducir en estado de ebriedad causando muerte en cuanto a la desobediencia y la fiscalización. Por ende, al tener las mismas penas no queda zanjado cuál sería, por qué una figura no sería más reprochable que la otra. Esas son en cuanto a los antecedentes que podemos aportar en cuanto a este boletín, a este proyecto de ley. Señora Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Después vemos el otro proyecto. No sé si usted tendrá una opinión respecto al tema. Le voy a ofrecer la palabra a los diputados respecto de la opinión de la Defensoría. Diputado Araya. Sí, pues muy sucinto. No, es que efectivamente yo creo que hace bien la Fiscalía al plantear la reflexión sobre cuál es el bien jurídico que se va a defender y las consecuencias que esto puede tener a la hora de la sanción y los eventuales beneficios que puede adquirir. Yo creo que ahí es necesario precisarlo de mejor forma ya en la redacción. Creo que hay un punto que tal vez lo aborda desde la Defensoría de forma más, no sé si la más adecuada, pero
pero efectivamente las consecuencias de estas verdaderas carreras que se dan en las persecuciones son gravísimas. De hecho, esto ha llevado a que hoy Carabineros, por ejemplo, haga seguimientos muy controlados, lo que lleva a que muchos escapan, porque precisamente está el nivel de riesgo. Los autos que se roban son en general de alta gama, generan unas persecuciones de 150, 180 kilómetros por hora en cualquier momento. Pero evidentemente es una cuestión que tiene que ser sancionada. O sea, si hay un carabinero que te dice detente, incluso pensando en la ley de tránsito, los inspectores municipales, que ahí podríamos hacer eventualmente una distinción, que también, o sea, si estamos aumentando la fiscalización, si hay una enorme cantidad de gente que tiene que ser fiscalizada y le va a salir gratis, en el fondo no respetar, no hay esperanza alguna de poder restituir el orden en Chile si la autoridad te pide que te detengas y el no detenerse queda libre polvo y paja. Yo creo que ahí hay una cuestión que debemos darle una vuelta, pero coincido y creo que levanto el punto de aclarar bien qué es lo que se está pensando proteger, aunque es de todo suyo que tiene que ser sancionado al fondo quien huya, al menos. Muchas gracias, diputado Araya. Diputada Fríes. A mí me parece bien relevante los elementos que se levantan, que no son necesariamente, aunque también sobre la figura que se propone, sino que sobre la coherencia que tiene en relación a otras normas del Código Penal. Esto podría, y lo discutimos la otra vez y lo levantó por su intermedio presidenta el diputado Leiva, en términos de que la desobediencia a la autoridad ya está planteada y está establecida en el código. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Punto 1. Punto 2. Me pregunto si da lo mismo fugarse y atropellar al carabinero que lo está fiscalizando a uno, o si tiene el mismo... la misma ilicitud o antijuricidad si no es un carabinero y es alguien que está 3 metros más allá. Uno podría pensar que en el caso del carabinero es intencional, en el caso de una persona que está 1 kilómetro más allá simplemente fue por producto de la fuga. Entonces, creo que hay hartos elementos y lo que más me llama la atención es que de nuevo estemos legislando sin mirar cómo se topa esto con, por ejemplo, con establecer delitos que van a tener una pena superior a otros delitos similares que van a tener una pena inferior. Por ejemplo, el manejar en estado de ebriedad, que es un delito de peligro, que es parte del propio delito, y aquí estamos como tratando de subir la pena. Yo, en principio, creo que hay que legislar respecto de aumentar multas, etcétera, cuando se desobedece a un carabinero que a uno lo para. Pero de ahí a cómo está resuelto en términos legislativos la propuesta que hay me parece bien deficiente y que solo sacía las ganas de establecer como un continuo criminal más que usar las figuras de concursos reales de delito, que me parece que es lo pertinente para evaluar también si se trata de culpa, de dolo indirecto, de responsabilidad directa en la intencionalidad, etcétera. Entonces, creo que hay un problema serio con la técnica legislativa de este proyecto. Muchas gracias, diputada Fríes. Diputado Leiva. Muchas gracias, presidenta. Compartiendo la opinión de la diputada Fríes por su intermedio. Claro, la ubicación o la regulación en la 18.290, yo ahí tengo un matiz porque yo entiendo que los funcionarios municipales tampoco pueden dirigir el tránsito, sino que eso se circunscribe única y exclusivamente a Carabineros de Chile. Entonces la ubicación es un tanto compleja. Yo sería partidario de que eventualmente esta conducta, si bien es reprochable, podría eventualmente ser un agravante a algún tipo de ilícito. Pero más que la pena misma, y por eso me permito adelantar que a mí me gustaría que pudiéramos oficiar, presidente, usted permite al Ministerio Público, cuál es el nivel de ocurrencia de estas circunstancias. O sea, ¿cuántas veces se han dado a la fuga y no se ha podido perseguir por ningún tipo de delito a quien se detiene? Porque otra cosa es que pretendamos nosotros
que todos los que se dan a la fuga no son aprendidos porque tienen una pena muy baja, sino que, me refiero a la pregunta, Presidenta, ¿en cuántas oportunidades esta conducta no ha tenido un tipo de sanción? Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Leiva. Ofrezco la palabra sobre el punto. No hay más palabras. Entonces, señorita secretaria, o señora secretaria, no sé. Señora secretaria. Sí, vamos a tomar el acuerdo sobre el oficio que plantea el diputado Leiva a la Fiscalía. Pido el acuerdo. Uy, se me arranca esta cosa. Pido el acuerdo. Hay acuerdo. Entonces enviamos el oficio de acuerdo a lo solicitado por el diputado Leiva. Y vamos a poner entonces en votación en general. Les pido un minuto de atención, por favor. Vamos a poner en votación en general la discusión de este proyecto para ya poder después entrar a votarlo en particular a partir del próximo lunes. Tome la votación, señora secretaria, por favor. Gracias, Presidenta. Diputado Alessandri, Araña don Jaime, Araya don Cristian, Castro no están. Diputada Fríes. Diputada Fríes. Votación en general. En contra, porque mi solución sería ir contra la idea matriz y meterlo en el 496 si fuera o un agravante. Entonces, la verdad es que no me cuaja aprobarlo aquí. Sí. General. Diputado Yonet. No llegó el pareo. No. No ha llegado al pareo, por lo tanto, no existe el pareo. Si no ha llegado a la Secretaría el pareo, no existe el pareo. Ella está excusada en todo caso, porque está participando en... Sí, ella presentó excusa. Sí, ella tiene excusa, pero el pareo no ha llegado, diputado Yonet. Por lo tanto, le pido emitir su voto. Sí. Eso, mejor, porque para que no haya problemas. Sí, ok. Sigamos, señora secretaria. Diputado Leal. Sí. Diputado Leiva. Pues, ¿sabes qué? Micrófono. Sí, muchas gracias. Teniendo profundas diferencias con la forma, creo que en general yo lo voy a votar a favor para que se hagan las modificaciones en particular. Diputado Donton. Expresidente. A favor. Sí. Diputado Leal. A favor. Presidenta. A favor. Se aprueba la idea de legislar, 4 votos a favor y un voto en contra. Aprobada la idea de legislar. Entonces pasamos a ver el segundo proyecto, que es el boletín 16834-07, moción parlamentaria de los diputados Alessandri, Castro, Coloma, Guzmán, Leal, Longton, Osandón, Ramírez, Chalper y Undurraga, por el cual también está invitada la Defensoría, así es que lo invitaría al señor Müller a manifestar su parecer respecto de este proyecto de ley, por favor. Gracias. Micrófono, por favor. Gracias, señora presidenta. Honorables diputados y diputadas. Bueno, al respecto en cuanto a este proyecto de ley y considerando los 5 incorporaciones que contempla, respecto a la primera, al incorporar en el inciso segundo el artículo 436 entre la palabra consigo y la expresión o en sus vehículos cuando haya persona al interior, lo relevante para la defensa en este punto es que con esta modificación se altera el sentido en cuanto al desvalor de acción que tiene la figura del robo por sorpresa. ¿En qué sentido? El robo por sorpresa, conforme la mayoría de la doctrina, se ha entendido como un punto medio entre el hurto y el robo con violencia. Ahora bien, ¿qué es lo que viene a distinguir cuando estamos en la figura del hurto
o en la figura del robo con violencia e intimidación, que ya tiene una pena de crimen, por ende el desvalor es mayor. Es que en el robo por sorpresa, el apoderamiento de la especie, eso se arrebata de forma sorpresiva contra el objeto, contra iba dirigida precisamente la energía. Y ahora bien, acá se agrega, y por eso se alteraría el sentido de esta figura intermedia, porque se hace mención de un objeto que estaría dentro de un vehículo, pero no tendría posesión el sujeto pasivo o la víctima, sino que solo bastaría que haya personas en su interior. Por ende, en este sentido, no tendría relación con todo el tenor literal de la norma, en cuanto que precisamente debe llevar consigo la persona, el objeto, cuando ocurre esta apoderación por parte del sujeto activo. En cuanto a la segunda modificación del artículo 436, cuando entre la voz agolpamiento y la conjunción o se agrega la expresión distracción, acá no hay ningún comentario en este sentido, dado que incorporar esta figura estaría acorde al inciso final, donde también se hace referencia a la distracción. En el punto 3, en cuanto a intercalar en el inciso segundo del artículo 436 entre la expresión confusión y el punto aparte, la frase o actúa en forma sigilosa, aquí sí habría un problema en cuanto a interpretación sistemática y el sentido de la norma. ¿Por qué? Porque precisamente una de las características de la figura del hurto es el apoderamiento de forma sigilosa. Así lo establece precisamente el artículo 433, que no debe concurrir además ninguna de las otras figuras a efecto de agravar este delito. Ahora bien, de incorporarse un apoderamiento de forma sigilosa en el artículo 436, el problema que puede haber es que se estaría derogando tácitamente el hurto, dado que la característica propiamente tal del hurto estaría ya en una figura más gravosa que el robo por sorpresa. En cuanto al punto número 4, que dentro del concepto de violencia e intimidación se modifica el artículo 439 y se agrega: habrá también violencia cuando ésta se dirija a los objetos que porta la víctima y que producto del forcejeo provoque caídas o lesiones en ella, aún sin contacto directo entre el autor y la persona de la víctima. Efectivamente, la violencia, como bien señala la norma previa a su reforma y también la doctrina especializada, la violencia solamente puede ser dirigida en contra de personas. En cambio, la violencia, como se pretende acá, que sea dirigida contra objetos, estamos hablando de la fuerza, que es característica del robo con fuerza en las cosas. Por ende, en cuanto a una interpretación sistemática, habría problemas de compatibilizar estas figuras, porque se está incorporando precisamente una de las características en otro delito más gravoso. Y en cuanto a la última reforma, el número 5, que dice introducir un nuevo artículo 449 bis, que es un agravante, será circunstancia agravante de responsabilidad cometer el delito utilizando un medio de transporte que facilite la huida de los autores del hecho. En este punto, conforme al iter crimine o el camino del delito, el grado de desarrollo que puede estar, precisamente se pretende incorporar una circunstancia agravante dentro de lo que se denomina como el delito acabado, que es una vez que ya se ha agotado el delito ya está consumado con solo el apoderamiento, y acá se pretende incorporar un agravante en una etapa posterior, que conforme a la doctrina carece de relevancia jurídica. ¿Por qué? Porque el delito ya se encontraría consumado. Por ende es una etapa posterior que no puede ser pretendido un agravante, porque el desvalor de la acción, lo reprochable de este actuar, tiene que ser en una etapa anterior, sea en un delito tentado, si es que da la posibilidad, si no es de mera actividad y admite la frustración, o consumado, pero no en una etapa posterior. Eso es cuanto puedo informar, señora presidenta. Muchísimas gracias. Ofrezco la palabra a los señores diputados. Diputado Longton. Muchas gracias, presidenta. Nos hemos acostumbrado en esta comisión que la Defensoría viene a hablar en contra de los proyectos y la Fiscalía, bueno, es parte de, habla a favor de los proyectos. Bueno, pareciera ser parte de la institucionalidad de cada servicio.
Presidenta, a mí me llama la atención la postura de la Defensoría porque precisamente lo que nosotros queremos corregir es algo que en la práctica ocurre en los tribunales. Y tanto al defensor que está presente como a otros defensores les ha producido la consecuencia de ganar juicios o bien audiencias determinadas, dejando en libertad a personas que cometen delitos más graves del que realmente están cometiendo. Y precisamente por esa defensa terminan dejando en libertad a personas que son un peligro para la sociedad. Y en ese sentido, Presidenta, a mí me llama la atención de que una persona que está en el auto, que tiene sus cosas en el interior, o sea, las tiene a medio metro suyo, no tenga el control sobre esas cosas, es decir, que esa actitud, esa conducta sea considerada hurto, cuando claramente las lleva consigo, está dentro del auto. O sea, la interpretación, que por eso estamos legislando hoy día, de que una persona no lleva consigo las cosas cuando está dentro de un auto, a mí me parece francamente absurda, Presidenta. Y precisamente ese tipo de leguleyadas terminan hoy día dejando en libertad a delincuentes por este tipo de delitos, porque recordemos que el hurto tiene una pena de multa y penas muy bajas que generalmente se cumplen en libertad. Entonces, yo le pongo el ejemplo más gráfico que pueda haber. Una persona dentro de un auto, con su bolso al lado, en el asiento al lado. Una persona mete la mano por la ventana, lo saca y se lo lleva. Es hurto. O sea, no lo lleva consigo cuando está dentro del auto. O sea, tiene una multa esa persona. Tiene una multa. Eso es francamente absurdo e indignante y a esta altura, Presidenta, respecto a lo que ocurre, sobre todo en delitos tremendamente violentos que tienen que ver con esa situación y otra. Y por otro lado, Presidenta, usted puede comprender que una persona que lleva consigo un celular o un aparato de valor en su bolsillo y se lo sacan sigilosamente, ¿es hurto? Una cadena. O una cadena, eso no tiene presentación. Por mucho que el diputado socialista, el diputado del Frente Amplio crean que esas normas tienen que permanecer, hay una mayoría en este Congreso cada vez más consistente que creen que esas cosas tienen que cambiar. Así como aprobamos la ley Naín Retamal, Presidenta, que ambos diputados votaron consistentemente en contra en esta comisión y que es de las leyes más importantes que ha tenido las policías y que lo han protegido de buena manera, protección de la cual no gozaban. En segundo lugar, Presidenta, por último, perdón, la norma que tiene que ver con pasar de lo robo por sorpresa a robo con violencia, ¿cómo no va a ser lógico, Presidenta? Que a alguien lo tironean de un bolso, lo arrastran por el piso, como lo hemos visto en un transporte público, o bien en un auto particular, lo arrastran por el piso cuadras. ¿Eso sea un robo por sorpresa? Y no sea un robo con violencia e intimidación, no, porque no hay contacto directo con la persona. No hay fuerza con la persona, hay fuerza con el objeto, pero no con la persona. Y como ahí lo dijo la Fiscalía acá, Presidente, yo le pediría más respeto al diputado Leiva, que constantemente interrumpe, que pareciera ser en calidad de fiscal y no de diputado de esta comisión. Entonces, Presidenta, o defensor en este caso, de defensor. Entonces, Presidenta, en los ejemplos gráficos que dio la Fiscalía acá, jurisprudencialmente, con hechos concretos, que nos señalaron de que personas que son tironeadas en su bolso, que son arrastradas por el piso, que son violentadas, terminan siendo formalizadas por robo por sorpresa, que todos sabemos que la pena es infinitamente inferior a un robo con violencia e intimidación, que es lo que precisamente encuadra ese tipo de conducta. Por lo tanto, Presidenta, me parece que lo que estamos haciendo acá es precisamente ese tipo de leguleyadas que vemos en tribunales, modificarlas para que se respete la intención y la voluntad del legislador, para que ese tipo de cosas sean sancionados con la pena y el castigo que corresponda. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Longton. Diputada Fríes. Hacemos un intercambio, Sí. pero entonces el diputado Castro me había pedido la palabra antes. Por eso vamos a hacer un intercambio. Diputado Leiva. Miren, primero que todo llama poderosamente la atención los niveles de agresividad y adjetivación en el uso de la palabra, fíjese. A ver, por favor, tratemos de no interrumpir Si a puede los llamar- otros si puede diputados. llamar al orden. No voy a llamar a nadie al orden, solo voy a pedir de buena manera Sí, po. que cuando cada diputado hable, guardemos respetuoso silencio. Muchas Diputado gracias, Leiva. Presidente. Mire, insisto, llama profundamente la atención los niveles de beligerancia a los cuales lamentablemente en esta comisión no estábamos acostumbrados. La exposición que realiza el señor defensor, que viene representando a la institución pública, la Defensoría Penal Pública, no es ni un subterfugio ni una leguleyada, en este caso en particular. Y no me parece, Presidenta, que se descalifique la función de un defensor penal público, por mucho que uno legítimamente no comparta la opinión personal o profesional o técnica, jurídica del defensor, que se trate de esa manera a quien, primero que todo, es invitado en esta comisión
y que ha expuesto, si usted me permite, Presidenta, en mi opinión personal, de un punto de vista estrictamente técnico. No ha emitido juicio de valor, no ha comprometido en caso alguno su palabra respecto de un disvalor, sino que lo que él ha planteado es un tema eminentemente técnico y le agradezco la forma, además, que la defensoría lo ha planteado. Por eso termino con este tema, Presidenta. No me parece que se refiera a leguleyadas respecto de un abogado que ha sido invitado y que representa a una institución tan importante, comparta o no comparta uno lo que él plantea. En segundo lugar, lo que ha señalado el defensor, en mi opinión, sin ser experto en materia penal, es algo súper concreto. O sea, es básico, Presidenta, en mi opinión, y yo entiendo que es un déficit de este proyecto de ley, que se establezca que la violencia se pueda dirigir contra un objeto. La violencia siempre nos han enseñado contra las personas y las fuerzas respecto de las cosas. Entonces, respecto del proyecto de ley, en ese sentido, creo que la exposición del defensor, que es mucho más experto que nosotros, obviamente da cuenta de esa circunstancia. Lo otro, Presidenta, cuando no medie fuerza o no medie violencia en la apropiación de un objeto ajeno, eso entendemos, y yo también comprendo que eso es hurto. Es muy distinto cuando una persona fractura un vidrio para apoderarse de algún objeto que se encuentra en el interior de cualquier lugar. Aquí se circunscribe el tipo a un vehículo. ¿Qué diferencia tendría, por ejemplo, entonces, en una casa? ¿Por qué no lo puedo hacer dentro de un inmueble? Oye, está la ventana abierta, saco la cartera que está ahí, también está dentro, uno entendería con la misma... Claro, también tiene una esfera de protección en su casa, en su bicicleta, en su vehículo, en su oficina, pero en este caso no media en caso alguno ni fuerza ni violencia. No hay escalamiento, no se abre, no se fractura, sino que es sigiloso. Está bien, es una conducta reprochable. Y cuando uno hace uso de la palabra, no es que defienda que alguien haga este robo por sorpresa o genere este hurto, sino que tiene que mantener una proporcionalidad y también sentar las bases de temas que son básicos, a mi entender, en derecho penal. Y por eso a uno podrá estar o no de acuerdo. Podríamos incluso aumentar la pena del hurto, pero esto sigue siendo un hurto y no un robo, en mi opinión, porque no hay violencia ni fuerza. Cuando plantea, Presidenta, también en forma sigilosa, es uno de los elementos que constituye el tipo penal del hurto. Entonces, atribuir este modo sigiloso desvirtúa lo que es el hurto, atenta contra la base propia del hurto. Y por eso, Presidenta, creo yo que en estos casos en particular, en mi opinión personal, algunos podrán disentir, pero lo digo con absoluta calma y respeto por los demás, creo que no corresponda. Respecto de la aplicación de la fuerza, uno puede entender que hay casos, y por eso me gustaría saber el nivel de ocurrencia, en donde los operadores del sistema malinterpretan una norma. Como señalaba el señor defensor, o por su intermedio el diputado Longton, si yo fuerzo a una víctima o aplico fuerza respecto de una cartera y la arrastro por el suelo, en mi opinión, siempre eso es un robo y no es un hurto en caso alguno, porque aplica fuerza. Y si esa fuerza se aplica respecto de una cartera, de un bolso, de una mochila, eso de manera indirecta también le imprime fuerza o violencia a la persona que es el sujeto pasivo del robo. Entonces, para mí eso siempre ha sido robo. Eventualmente, en casos excepcionalísimos, se podrá, a mi entender, dar una mala interpretación o inadecuada interpretación. Por eso, cuando estuvieron los fiscales, Presidenta, yo le pregunté, en esos casos particulares, ¿se apeló a la resolución? ¿Se llevó ante tribunales superiores para que pudieran rectificar o enmendar esa inadecuada interpretación? Por eso yo creo que este proyecto... y lo último, el establecer, y con esto termino de verdad, Presidenta, como un agravante de un delito una vez que está consumado, porque en chileno castizo se arranca en un vehículo porque será circunstancia agravante de responsabilidad de cometer el delito utilizando un medio de transporte que facilite la huida. O sea, solo nos aplicaría a pie porque una bicicleta, un auto de alta gama, una citroneta o lo que sea agravaría cualquier tipo de robo. Me parece que no corresponde en caso alguno, Presidenta, y por eso he hecho estas observaciones. Vuelvo a insistir con mucho respeto y desde el punto de vista técnico y agradeciendo la exposición muy objetiva que realizó el señor defensor, que en caso alguno obedece a una leguleyada, sino que a normas básicas de derecho penal. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Leiva. Diputado Castro. Sí, pues, ustedes se intercambiaron. Diputado Castro. Bueno, yo no voy a hablar en términos técnicos porque no soy abogado, pero porque ya hablaron también en temas técnicos que es la Fiscalía y la Fiscalía respalda el proyecto. Aquellos que están
en persecución del delito, aquellos que en el fondo están detrás. Bueno, ya no puedo hablar. Diputado Longton, diputado Leiva, escuchemos al diputado Castro, por favor. Gracias. A ver, para mí hay, en serio, yo creo que hay que ponerse súper serio en estos proyectos. ¿Por qué? Porque están respondiendo, cuando nosotros hablamos del auto, cuando nosotros hablamos de que alguien está detrás del robo de un celular, por ejemplo, en una bomba de benzina, es porque estamos exactamente igual que los portonazos, estamos exactamente igual que los motochorros, o sea, estamos viendo nuevos tipos de violencia, nuevos tipos de acciones delictuales y por lo tanto hay que responder con nuevas leyes. Creo yo, y me pregunto si alguien aquí no encontraría violento y lo caracterizaría de hurto si es que está tu señora, si es que está tu marido con tu guagua atrás y tú ves una mano que pesca el celular y se lo manda a cambiar. O sea, si para mí eso es violencia, aquí es la quebra aquí. O sea, es violentar mi espacio, es violentar a mi hijo, es violentarme a mí. Y si hay jueces que no están considerando eso como un delito, más allá de un hurto, un robo, la verdad es que yo creo que estamos mal y por lo tanto no hay que dejar que exista ese criterio. O sea, hay que hacerle súper claro al juez que de ahora en adelante eso tiene que cambiar. Por otra parte, el robo con violencia o robo con sorpresa, también. El juez tiene que entender claramente, porque como decía el diputado Leiva, bueno, me gustaría a mí saber cuántas veces se ha fallado así. Con que una se haya fallado así, para mí basta y sobra para poder hacer un proyecto de ley que les quede claro a los jueces que hoy en día arrastrar a una persona, quitarle la cartera a una persona y porque no la tocó, sino que tocó la cartera y la tiró, para mí eso hoy en día obviamente tiene una penalidad mayor y hay que legislarla y creo que debemos seguir avanzando porque es lo que nos pide la ciudadanía en términos, como lo dije en un principio, no como abogado, que no lo soy, sino que como una persona que piensa desde el sentido común, simplemente. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Castro. Diputada Frías. Gracias, Presidenta. Yo quiero partir también señalando que no hay necesidad de adjetivar tanto el debate y le pediría al señor Longton que me deje hablar y después pelee. No hay para qué adjetivar el debate. Me parece que efectivamente entiendo lo que dice el diputado Castro por su intermedio, Presidenta, en el sentido de que para el sentido común todo es violencia, pero resulta que el derecho no se basa solo en las emociones de las personas cuando les impacta alguna acción, sino que tienen una cierta racionalidad que permite distinguir incluso las intensidades, las intenciones, y en este proyecto lo que me preocupa es lo mismo que el anterior. Estamos haciendo de los delitos un continuo, desde que lo piensa hasta que atraviesa la frontera. Es todo el mismo delito. Se van sumando cosas nomás. Y con esa lógica estamos rompiendo la necesidad de ver cada uno de los delitos en su forma. Acá el tema de la huida, la verdad es que no tiene nada que ver, y lo digo con mucho respeto, no tiene nada que ver. Y por otro lado se borran las fronteras entre hurto, robo por sorpresa y robo con violencia o intimidación en las personas, que son distinciones que se han hecho en el derecho, por ejemplo, para establecer cuándo un delito es un delito contra el bien jurídico, por ejemplo, contra la propiedad, o cuando esa antijuricidad va más allá, importa una mayor peligrosidad, como en el caso de robo con violencia e intimidación en las personas, donde lo que hay es una coacción directa a la persona, atarla, sujetarla, golpearla. Pero en el robo por sorpresa, que es con sigilo, en el sentido de que a uno lo pillan desprevenido. Esa es la idea del robo por sorpresa, desprevenido. Y lo pillan desprevenido cuando le sacan la manguera de la parte de adelante de la casa, que está afuera, y lo pillan desprevenido cuando está el celular en el asiento del copiloto. Y por eso es un robo por sorpresa, porque no hay una acción directa y la persona además no es capaz de reaccionar justamente porque es por sorpresa. Entonces, si la idea es subir pena, hagámoslo en cada uno de los delitos.
pero no empecemos a borrar distinciones que permiten a los jueces establecer qué pena para qué cosa, porque entonces nos vamos a ver en un enredo bastante mayor, que es legislar desde las emociones. Y yo creo que eso atenta contra la posibilidad de que los jueces puedan aplicar el derecho. Gracias, diputada Frías. Diputado Leal. Presidenta, yo creo, voy a hablar aquí no como abogado, sino que como ciudadano común y corriente y lo que espera de sus autoridades. Nosotros estamos acá para legislar en beneficio de la ciudadanía. Hoy día tenemos una delincuencia desbordada absolutamente. ¿Quién camina tranquilo después de las 9 de la noche por Valparaíso? ¿Alguien camina tranquilo por las calles de Santiago del centro de la noche? No. ¿Cuál es el principal delito que se ponen las personas? Celulares les roban, pasan la bicicleta en moto, le agarran el teléfono al auto, cualquier descuido, y ese es el delito que ocurre habitualmente, fue lo que nos expusieron acá los fiscales. Y ese delito hoy día, la gente queda libre, nadie queda preso. Eso es lo que opina el ciudadano de la calle. Nadie queda preso, entonces pueden hacerlo, pueden robar 10 veces al día, 20 veces, van al tribunal libre, al día siguiente están robando y es un círculo que no termina nunca. Entonces, eso es lo que el ciudadano que está en su casa opina y nosotros, ¿qué hacen estos caballeros del Congreso que no nos amparan y nos protegen? Entonces, ¿qué dos posibilidades? Dejemos como está nomás entonces. Dejemos la legislación como está o hagamos para que esa gente sí tenga una pena como corresponde. Y yo estoy leyendo acá la minuta que mandó la Asociación de Fiscales. Y ellos, por ejemplo, proponen, dice, se propone agregar un inciso final. Habrá también violencia cuando ésta se dirija a los objetos que porta la víctima y que producto del forcejeo se provoquen caídas o lesiones en ellas, aún sin contacto directo entre el autor y la persona de la víctima. Luego proponen agregar un agravante. Será circunstancia agravante de responsabilidad penal cometer el delito utilizando de medio de transporte que facilite la huida de los autores del delito. Yo imagino que el Ministerio Público, que los representa a todos, porque el Ministerio Público no es querellante, representa a la sociedad, me imagino que el Ministerio Público quiere que los ciudadanos chilenos vivamos un poco mejor, un poco más seguros. Y si proponen esto, me imagino que en la Fiscalía hay gente que también sabe algo de derecho penal, digo yo. Si no, estaríamos bastante mal en este país. Asociación de Fiscales. Asociación de Fiscales. Asociación de Fiscales. Que son los que están, a ver, la Asociación de Fiscales son... Ellos son los que están todos los días en las audiencias. Vino la fiscal de flagrancia. Son los que están a 10 días en las audiencias. Porque una cosa es los señores que también vienen acá, amigos nuestros, del Ministerio Público, que están en su oficina, pero no están litigando en los tribunales. ¿Ya? El que está litigando es el que sabe lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué digo yo? Yo no me cierro ninguna alternativa, presidente, pero como está no puede seguir. Como está no puede seguir. Entonces, aquí tenemos que legislar para que estas personas queden presas cuando ya el tema es habitual. Y entonces digo yo, bueno, va a ser el delito que nosotros queramos que sea. Si el legislador puede cambiar, puede poner agravante, puede subir pena, puede decir que esta determinada conducta sí va a tener tal pena. Eso lo podemos hacer. Y bueno, después será problema de la doctrina, donde lo circunscribe, donde lo sirve, si es con fuerza. Eso es un tema ya de la doctrina, pero el delito tenemos que crearlo. Yo, en general, voy a votar a favor de este proyecto de ley, Presidenta. Muchas gracias, diputado Leal. Diputado Longton. Muchas gracias, Presidenta. Muy breve, porque bueno, se me interpeló varias veces por su intermedio por el diputado Leiva. Y la Asociación de Magistrados, Presidenta, participó en esto, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno habla que estas son normas básicas del derecho penal, la verdad es que más que una falta de respeto a los integrantes de esta comisión es a fiscales que todos los días tramitan causa a los tribunales. Yo no entendería que los fiscales de nuestro país son lo suficientemente competentes para darse cuenta cuando algo no está bien, producto sobre todo del ejercicio práctico. Y en ese sentido también quiero recordar que la comisión anterior, Presidenta, por su intermedio el diputado Leiva, le pregunta y le cita una norma a la Asociación de Magistrados a ver si han tenido permiso del Ministerio Público. Por lo tanto, esas cosas uno las deja pasar, pero también me parece que son más delicadas que uno pueda increpar respecto a una postura en determinado tono. Y en ese sentido, Presidenta, a mí me parece que más que alterar el hurto es establecer ciertas circunstancias donde la figura de robo por sorpresa y robo con violencia e intimidación van a ser necesariamente tipificados como esos delitos, sin alterar la esencia del hurto. Porque en el hurto, si usted se fija en el 432, en ningún momento habla del sigilo. Y lo voy a leer tal cual. El que en sí la voluntad de su dueño y con ánimo de lucrarse se apropia cosa mueble ajena usando de violencia o intimidación a las personas
o de fuerza en las cosas comete robo. Si falta la violencia, la intimidación y la fuerza, el delito se califica de hurto. Bueno, nosotros estamos diciendo que si alguien tiene una cartera al lado de su auto y está, como bien dijo el diputado Castro, sus hijos o personas dentro del interior, y alguien mete la mano, roba o le roba a la misma niña o la hija, a una persona que está dentro del auto, eso va a ser robo por sorpresa y no hurto. Es decir, nosotros como legisladores estamos diciendo que en determinados casos eso va a ser un robo por sorpresa. Y en el caso del robo con violencia e intimidación, Presidenta, lo dijo acá la Asociación de fiscales que tramitan a diario, como dijo el diputado Leal, lo señaló muy claramente. Tribunales han fallado que personas que son arrastradas por el piso, me pongo el caso más extremo, tironeados de la cartera o de un bolso, como no hay un contacto directo con la persona, no es robo con violencia e intimidación, es robo con sorpresa. Y eso es inaceptable, Presidenta. No solamente porque las penas son más bajas, sino además porque hay un acto de violencia que no está siendo tomado en cuenta por parte de un tribunal. Y en ese sentido, Presidenta, lo que nosotros estamos haciendo es ajustar las normas porque el legislador determina conscientemente de que hay conductas lo suficientemente graves para que sean castigadas con otra penalidad, considerando además, por su intermedio, lo que dijo el diputado Leal, que son delitos que cada vez se cometen con mayor frecuencia en nuestro país y los delincuentes se conocen mejor la ley que nadie, Presidenta, que nadie. Y cuando te roban, saben precisamente qué tipo penal significa cuál. Y por lo tanto, cuando hay un contacto directo o indirecto con la persona, claramente que tiene que tener una penalidad mayor, Presidenta, porque los niveles de violencia que estamos viviendo hoy día requieren castigos en relación a el delito que se comete y no penas de multa o cumplir penas de libertad, porque todos sabemos que el hurto comienza en penas de 61 días, Presidenta. Y el delincuente que cometió un robo hoy día va a cometerlo mañana y pasado porque sabe que no pasa absolutamente nada, y eso precisamente lo que queremos corregir en esta comisión. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Longton. Diputado Castro me pidió la palabra. Sí, yo los quiero poner en un caso que pasó el 6 de noviembre del 2024, ahora recién un colega de nosotros. Fíjese que en una bomba de benzina le robaron 2 celulares. Él estaba echándole benzina, realmente se da cuenta que le están robando. Se da cuenta, obviamente. Me imagino que sintió miedo, agresión, algo sintió, porque no fue simplemente que me están sacando los celulares. Salió persiguiendo a estas personas, después las chocó, directamente las chocó y pudieron detener a 2, las otras 2 se dieron a la fuga. Esas personas generaron mucho daño. Y el diputado, en su afán de poder detenerlo, generó también, o podría haber generado un daño tremendo. Tremendo. Lo que estamos, pero debería haber sido un hurto, claro, un hurto. Entonces lo que estamos tratando de hacer aquí, y vuelvo a decirlo, es ponerlo en lo que está viviendo todo el país día a día. Y de verdad, cuando doy el ejemplo, no lo doy por cualquier cosa. Yo tengo hijos y yo me imagino que a mi señora o a mi hijo le sacara una mano de afuera, le sacara, qué sé yo, el dulce, si quieren ponerle, por no, que no sea un celular. Eso da miedo, eso da una impotencia tremenda, y según lo que explicó el diputado Longton acá, la diferencia de hurto con robo, si hay miedo, si hay violencia, si hay un temor de por medio. Por lo tanto, yo creo que es sumamente, sí, siempre hay temor, pero también hay que ponerse en el pantalón de las víctimas, si es que ahora están haciendo todo, no está llegando a todo. Y por lo tanto, yo creo que hay que ponerse a tono, hay que hablar también, dejando de lado un poco quizás las profesiones. Yo entiendo que sean abogados, perfecto, pero aquí estamos legislando para la gente que está en las bombas de benzina sufriendo los asaltos, en la calle sufriendo sus cuestiones, o como lo decía el diputado Longton también, la señora que le tironearon el bolso y la dejaron llorando. O sea, por ella estamos legislando. Yo creo que este proyecto deberíamos sacarlo a favor lo antes posible. Señora Presidenta, no resiste mayor análisis. Gracias. Muchas gracias, diputado Castro. Diputado Leiva, cortito esta vez, por favor. Sí. Mire, Presidenta, hacerme cargo de lo que plantea el diputado Longton por su intermedio y también el diputado Leal. Cuando muy bien plantea el diputado Leal por su intermedio, el legislador ha dado una pauta de comportamiento, forma de desarrollar ciertas conductas, justamente persigue ese objetivo. El artículo 25 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público establece precisamente que el fiscal nacional en su cuenta pública debe dar cuenta al Congreso Nacional de aquellas malas aplicaciones o deficiencias en la aplicación de la ley penal. No es que uno le reste valor a la asociación de fiscales, que legítimamente hacen un planteamiento. A mí lo que me parece que esto, y esa es la voluntad que ha tenido el legislador, por eso esa norma orgánica constitucional está vigente,
de que debe existir un orden en la solicitud, estamos hablando con instituciones como el Ministerio Público. En segundo lugar, yo discrepo legítimamente del proyecto de ley, sobre todo en su último articulado, que viene a sancionar una conducta ex post de un delito ya consumado. En mi opinión, no corresponde. En segundo lugar, claramente hay una diferencia entre robo y hurto, y no es que uno sea experto en doctrina, porque no lo soy, pero tiene que haber un reproche distinto, porque el disvalor es distinto. Es distinta la violencia o la intimidación que al hurto. Es cierto, pueden haber casos excepcionales de mala interpretación o aplicación de la norma, pero los operadores del sistema deben ser capaces de distinguir ambos temas. No es que uno diga que no sea, diputado Castro, por su intermedio, que esto no se sancione. No es que uno diga que esto no causa temor. Lo que quiero plantear dos cosas, en términos coloquiales, que el remedio no sea peor que la enfermedad y que efectivamente se aplique una norma en función de un disvalor. Y aquí, estableciendo que hay violencia en las cosas, creo que no corresponde. Y de hecho, la propia Secretaría nos hizo llegar propuestas de modificación de la Asociación de Fiscales respecto al proyecto original que claramente no cumple esos requisitos. Vuelvo a insistir, esta distinción de lo sigiloso tiene que ver con cuál es el bien jurídico tutelado. Y no me parece, y no comparto, aunque es legítimo lo que plantea el diputado Castro, de que uno no quiera regular el temor, todo lo contrario. Pero si usted me permite, estimada presidenta, este es un problema de persecución criminal. O sea, cuando se pretende asociar el agravante del 4.9 bis, cuando establecimos que para todo era una circunstancia agravante el participar de una acción delictiva o criminal, que incluso nosotros autonomizamos ese delito en la 21.577, no se aplica. Es un problema de persecución. Y por eso me interesa la opinión del Ministerio Público. Porque los distinguidos fiscales que nos acompañaron, que está bien, que es lo que ellos plantean, es una problemática de flagrancia. Pero lo que no queremos es que, por ejemplo, modificando una norma, tal como lo hizo el defensor, que su función y su trabajo, modificar un tipo penal del sigiloso, desvirtuando el robo, desvirtuando todo lo que es hurto o robo, creo que no corresponde. Y por eso me parece bien avanzar, pero no descalificando ni adjetivando a quien piensa distinto, porque uno entiende que es legítimo pensar distinto. Concluyo, presidenta, todos queremos mejorar los temas de persecución. Aquí no hay ningún diputado que quiera que la gente sufra, todo lo contrario. Pero creo yo que sin perjuicio de lo que uno sienta en lo personal, no solo por formación personal, sino también por deformación profesional, hay que llevarle un texto que sea aplicable por todos los jueces, y por eso la intervención de la Defensoría me parece absolutamente ecuánime y objetiva. Sobre todo, presidente, y termino con esta última modificación que se propone como agravante de responsabilidad cuando se comete un delito contra la propiedad, nombrar los párrafos del 449, cuando el delito utilizando medio de transporte que facilite la huida de los autores del hecho. O sea, si alguien corre a pie, después de cometer algún tipo de robo, no sería agravante, solo se usa un medio de transporte, y eso no me parece lógico, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Leiva. Diputada Frías. Gracias. Bueno, así todos tenemos derecho, de acuerdo al reglamento, a participar, presidenta. No, yo quiero decir algo cortito, soy más cortita que el diputado Leiva. Que cuando se hacen estas discusiones, a mí me molesta mucho, presidenta, que se ponga a un lado los que están a favor de legislar por las personas, como si el otro lado fuera en contra de legislar sobre las personas. Ese temor que decía el diputado Castro lo sienten todas las personas, incluida yo y todos los que estamos acá. Por lo tanto, aquí el tema no es si queremos, si estamos contra los que delinquen o no, el tema es cuál es la mejor manera de hacerlo. A mí me parece que se puede pensar en subir penas, pero no me parece que se introduzcan elementos que borran distinciones que son
claves para poder juzgar un determinado hecho atendiendo a si se hizo de manera sorpresiva y con sigilo, digamos, que sería hurto, si es sorpresiva y alguien no nos dimos cuenta, pero no hay fuerza en las personas, o si derechamente a uno la agarran entre tres para sacarle la cartera en las cosas. O sea, para cualquier persona, ya no para un abogado, es distinto. Paso menos miedo si me roban el celular del auto que si me agarran entre tres para sacarme el celular. Y esas distinciones son las que hace el derecho y creo que hay que pensarlo 3 veces antes de borrarlas. Gracias, diputada Fríes. Nadie más ha pedido la palabra respecto de este proyecto, por lo tanto voy a pedirle a la secretaria que tome la votación en general de este proyecto para que podamos seguir avanzando. Ya, presidenta. Diputado Cristian Araya. A favor. Gracias. Diputado José Miguel Castro. A favor. Gracias. Diputada Lorena Fríes. En contra, y espero a que haya la suficiente honestidad para decir que no es que estemos a favor de los delincuentes, sino que creemos que hay otra forma de legislar este punto. Gracias. Diputada Jonet no está. Diputado Leal, no. Diputado Raúl Leiva. Oye, por Muchas favor, gracias, estamos en Presidenta. votación. Sin desconocer la intencionalidad, a mi juicio, este proyecto de ley tiene graves errores desde el punto de vista técnico que han sido evidenciados por la Defensoría Penal Pública y por eso, Presidenta, me voy a abstener. Gracias, diputado. Diputado Andrés Lonton. Diputado Longton, su votación. Diputado Longton, su votación. A favor. Gracias. Y usted, presidenta. A favor. Se aprueba en general por 4 votos a favor, 1 voto en contra y una abstención. Aprobado. Diputado Leiva, quedé con una duda. Usted pidió que oficiáramos al Ministerio Público respecto a un punto en el proyecto anterior, pero en este usted lo ha mencionado varias veces, entonces quisiera saber si quiere además en ese oficio. Perfecto. Y concretamente su pregunta sería... ¿Cuántos de los casos, gracias, Presidenta, cuántos casos han ocurrido donde eventualmente ha habido una mala interpretación y a juicio de algunos ha tenido una sanción errónea? ¿Cuántos son los casos que se han qué nivel de ocurrencia ha tenido este tema? Eso es lo que quiero preguntar. En el caso de los dos delitos. Claro. Ok, entonces agrega, diputado Castro. Es que yo no entiendo quién podría decir que está, o sea, ¿cómo vamos nosotros a saber que está mal aplicada, bien aplicada, un criterio que para mí no me parece el mejor criterio, que es criterio al final, sí, pues estamos legislando para que no haya, para que el criterio no los deje irse vaya a los jueces. ¿Cómo vamos a saber nosotros que frente a qué sedazo vamos a tener esa información? No lo entiendo. Sí, a mí también me queda la duda, porque al final del día, diputado Leiva, tal como sostiene el diputado Castro, esto es un tema de criterio, entonces se me hace difícil, disculpe, diputado Castro, se me hace difícil que el Ministerio Público pueda calificar, dado que tienen que alegar frente a los jueces todos los días, se me hace difícil que ellos puedan determinar que los jueces no han ocupado un buen criterio, si después además van a tener que ir a alegar contra eso en esos mismos juzgados. Es como curioso, diputado Castro. Sí, quizá la Asociación de Fiscales podría enviarnos un informe con respecto a eso, si tienen números, si tienen eso, pero específicamente eso, a mí me gustaría mucho. A la Asociación de Fiscales. ¿A la Asociación de Fiscales más que al Ministerio Público, diputado Leiva? No, Presidenta, mire, lo que yo quiero plantear, aunque parece que el diputado Castro por su intermedio, como salió y entró, no entendió, o yo no me expliqué bien, el Ministerio Público, sobre todo en la segunda, mire, la tercera propuesta que realiza el proyecto de ley, eso de generar un agravante luego del delito consumado, creo que a mi juicio no tiene razón de ser, en mi opinión personal. Eso no tiene nada que ver La con... diferencia de lo sigiloso también. La duda que me cabe a mí es esta forma comisiva distinta que se ilustraba en el debate, que efectivamente, porque yo no lo logro comprender, por eso muchas veces una sentencia tiene que tener o reproducir
cuál ha sido el criterio que se ha aplicado. Cuando se dice, es que yo forcé a una persona, tomé la cartera, la arrastré por el suelo no sé cuánto rato, y eso se califica como hurto y no como robo por sorpresa, o robo por sorpresa y no robo con violencia, ese caso en particular que se esgrime por parte de los invitados a esta comisión de que hay una mala aplicación del criterio, bueno, eso me gustaría entender también en una sentencia o en alguna razón, o si es de normal ocurrencia o de manera excepcional que algún operador del sistema, en este caso un juez, aplicó un mal criterio, eso me gustaría saber. A ver si logro interpretar, diputado Leiva. En el fondo la pregunta es, ¿en cuántos casos en que se da lo que estamos tratando de legislar con estos proyectos se ha tenido una resolución por parte del juez que en que se podría haber aplicado lo que nosotros estamos planteando acá, pero se aplicó lo que establece la legislación actual? Esa sería... Sí, Presidenta, porque lo que plantean los fiscales no sin razón es por qué cuando se califica, por ejemplo, en este ejemplo con el cual se ilustra el proyecto, que efectivamente a mi parecer es un robo, ¿por qué un robo con violencia? ¿Por qué se califica como un robo por sorpresa y obviamente tiene una pena menor? Eso me gustaría conocer. Gracias, diputado Leiva. Ofrezco, bueno, ya votamos en general este proyecto, le doy las gracias a nuestro invitado. Sé que le costó harto llegar porque estamos con un problema en este momento con la compañía de buses que llegan a Viña y a Valparaíso, que están en huelga. Así que le agradezco su esfuerzo por haber venido hoy día presencialmente a darnos su opinión. ¿Sí? Entonces quiero dejar el espacio para puntos varios. Ofrezco la palabra, diputado Leiva. Presidenta, hablando de un tema más de aplicación penal, yo creo que, así como lo plantean estos proyectos de ley, hay circunstancias de mayor o menor ocurrencia, pero sí de relevancia que muchas veces no tienen una adecuada interpretación a mi parecer y que sería bueno, y por eso le quiero pedir a la Biblioteca del Congreso Nacional si eventualmente nos podría ilustrar, Presidenta. Sobre todo con la obligación que tienen los funcionarios públicos de denunciar y particularmente en delitos de acción con instancia previa particular. Entiendo yo que es un problema si un funcionario público que conoce de un delito sexual, en particular de una violación, está obligado o no obligado a denunciar. ¿Por qué lo planteo? Porque yo creo que hay un vacío legal importante. Sobre todo porque el propio 54, o cuando se regula en el caso de los delitos sexuales, se señala cuando la víctima está impedida de realizar la denuncia. Me explico. En estos casos de instancia previa particular en la denominación del 54, que nosotros estudiamos como acción penal mixta, el Ministerio Público no podría de oficio iniciar una investigación si es que no hay una denuncia previa de la víctima, que me parece bien. Pero en materia, en este caso en particular, el funcionario público no cometería omisión de denuncia si tomare conocimiento de un hecho, por ejemplo, de una violación o de un delito sexual complejo, pero no lo denuncia. Entonces, me queda claro. ¿Cómo se puede relacionar eso con los protocolos de conductas, protocolo de, ¿cómo se llama?, de denuncias sexuales al interior de los ministerios, que también dice que hay un cierto protocolo y también en la Cámara para hacer esas denuncias? Pero me parece peligroso lo que hemos visto en este caso en particular, cuando un funcionario público, un compañero de trabajo, conoce de que una persona ha sido violentada o puede haber sido objeto de algún tipo de delito, pero no tiene la obligación de denunciarlo. No existe un canal específico. Eso me gustaría que la Biblioteca del Congreso Nacional nos pueda ilustrar, porque podría ser una materia un tanto difusa, atendido a lo complejo del problema, y que no debiera Sin poder. diálogo, Sin por diálogo. favor. O sea, que nos pudiera ilustrar la Biblioteca del Congreso Nacional, Presidenta. Muchas gracias, diputado Leiva, entendiendo que esto se refiere específicamente a un delito sexual, porque no es lo mismo la obligación que tiene un funcionario público de denunciar la eventual comisión de algún otro tipo de delito. Pido el acuerdo entonces de la comisión. ¿Hay acuerdo? Hay acuerdo. Ofrezco la palabra sobre puntos varios al diputado Castro. A ver, escuchémonos, por favor, diputado Leiva.
Diputada Fríes, por favor. El diputado Castro tiene la Ya, palabra. yo le quiero dar las gracias públicamente al general de Carabineros de mi zona, quien respondió rápidamente a un llamado que yo lo he hecho varias veces en esta comisión con respecto a una casa que se está ocupando para hacer fiesta. El problema está en que corre la droga hasta decir basta, el famoso Tutsi, esa cuestión. Muchas armas de por medio, está siendo reiterativo, los vecinos tienen mucho miedo, no se atreven ni siquiera a salir a las 11, 12 de la mañana porque estas fiestas siguen, han habido disparos y creo que de aquí a pasar a que haya un muerto falta muy poco. Perdón, esto es en Entonces, Antofagasta. en Antofagasta, sí, por supuesto, como siempre, no, Antofagasta como siempre. Y el problema que se está suscitando lo han empezado a tomar Carabineros, entonces me gustaría que con ese mismo ahínco que tuvieron para este fin de semana lo continuaran para que no volviese a pasar y ojalá puedan disminuir en esa casa, que la verdad es que la delincuencia se está tomando y se está tomando todo el sector, es un sector súper grande de mi región, de la comuna Antofagasta, donde se está tomando la delincuencia de esto por estas supuestas fiestas que en realidad es junta de armas nomás. Entonces me gustaría enviarle una carta de agradecimiento o una nota de agradecimiento al general de zona. Yo creo que cuando se hacen bien las cosas hay que decirlas públicamente. Gracias, presidente. Gracias, diputado Castro. Pido el acuerdo entonces para mandar la nota de agradecimiento. Acordado. Diputado Cristian Araya. Gracias, presidenta. Si podemos oficiar al Ministerio Público para que nos aclare cuál es el protocolo frente a las filtraciones. Ya más allá del caso Monsalvi, ya parece una práctica permanente que nos enteremos por los medios de comunicación de información que está en manos de la Fiscalía. Entonces, si se van a perseguir todas las filtraciones, cuándo se denuncia o cuándo se persigue y cuándo no, si es que hay algún protocolo en particular, porque creo que esta es una cuestión que se está dando permanentemente. Eso por un lado. Y lo segundo es solicitarle a la Biblioteca del Congreso, nos pueden hacer una revisión de cómo se está abordando las investigaciones de cuando se tienen acceso a medios electrónicos, como por ejemplo es el correo electrónico o WhatsApp, toda vez que dan acceso a mucha información, entre ellas parte de la misma defensa. O sea, la conversación entre el abogado, de aquel que es perseguido y aquel que es defendido, mantienen conversaciones y la parte persecutora tiene acceso a esas conversaciones. Por tanto, se afecta la posibilidad de defensa. Y estoy pensando en muchos casos. Entonces, o información que puede ser de información privada, a la cual tienen acceso persecutores. Por ejemplo, cuando se abren los WhatsApp de 5, 6, 8 años, y que, claro, esa información, que no sé si hay algún país que lo haya arreglado de alguna forma, si hay legislación comparada o algo en esa línea, de poder establecer ciertos límites, o ciertos controles, o ciertos protocolos, porque eventualmente pueden no ser legislativos, sino puede ser tema de protocolos para el acceso a la información y el resguardo de la privacidad también de otras materias que podrían no ser útiles para el proceso, pero sí, por ejemplo, para comunicacionalmente afectar la imagen o integridad de la contraparte. Entonces, creo que es un tema que tenemos que hacernos cargo porque ya se está viendo afectada el derecho a defensa de las personas. Si yo tengo acceso a tu WhatsApp y en esos WhatsApp están las conversaciones con tu abogado defensor. He dicho, presidenta. Ok, entonces pido el acuerdo para el oficio y para la solicitud a la Biblioteca del Congreso. ¿Acordado? Acordado. Diputado Chalper. Presidenta, oiga, veo con preocupación, y aquí es una pena que no haya muchos diputados oficialistas, pero está cada vez más difícil ser oficialista, ¿no? Pero veo con preocupación y efectivamente, mire, decirle lo siguiente. Obviamente la oposición, ante todo, quiere que a Chile le vaya bien, ¿ah? Y por lo tanto vemos con preocupación cómo el gobierno está absolutamente empantanado en los casos judiciales en marcha, al punto de que no ven la forma de salir de ahí. Entonces, yo quisiera pedirle, presidenta, que invitemos al que me parece hoy día es el interlocutor
en materia de seguridad más pertinente que va quedando, que es el diputado, es decir, voy a decir Leiva, el subsecretario Cordero, para saber qué va a hacer el gobierno para salir de donde está, cuál es la estrategia que nos va a ofrecer, si van a constituir o no la comisión asesora. ¿Sabe por qué? Porque el problema es que mientras las páginas de la prensa legítimamente copan la conversación con el caso de un subsecretario como hemos conocido, el país sigue sufriendo todos los días una situación de seguridad dramática. Hoy día tuvimos una balacera en el centro de Santiago con una persona fallecida. Entonces, yo espero, o sea, yo quiero saber, en el fondo, ¿qué hacemos nosotros? Porque ¿sabes lo que pasa? La oposición, comillas, indolente, podría perfectamente dejar que esto siga desencadenándose y el gobierno siga en esta escalada en la que está. Pero a mí en lo personal me preocupa mucho que el día de mañana nosotros nos van a preguntar, bueno, ¿qué hicieron ustedes? Entonces, si usted no puede propiciar que el señor Cordero venga, o nosotros incluso ir a La Moneda, tener una conversación con él, generar una agenda corta, ver qué hacemos, porque el país mira sorprendido cómo el gobierno está absolutamente inmovilizado ante esta situación. Gracias, presidenta. Diputado Chalper, diputado Leiva sobre el punto. Mire, compartiendo algunos elementos con el diputado Chalper por su intermedio, porque en la reunión que propició esta comisión y usted, presidenta, con el presidente de la República y con las autoridades de Interior, uno de los compromisos era constituir una comisión asesora para que validara o evaluara la decisión en materia de política pública. Y en eso estoy totalmente de acuerdo con el diputado Chalper. Entonces, si podemos oficiar al Ministerio del Interior a fin de que se pronuncie respecto a esta comisión asesora, porque estamos contestes todas y todos, creo yo, que no hay una bala de plata para solucionar estos problemas. No son de ahora estas problemáticas. Estas problemáticas se generan y vienen de mucho tiempo, lo veíamos en materias de persecución, incluso de gobiernos anteriores. Pero claro, a este gobierno le corresponde hoy día tomar decisiones y creo que una sana y buena decisión en materia de política pública, por su intermedio lo propuso el diputado Chalper, es justamente que los centros de estudio y esta comisión evaluadora o asesora de políticas públicas tomara cuerpo. Porque no podemos seguir legislando solo y únicamente en base a percepciones o sensaciones específicas de un delito en particular, sino que hay que tomar decisiones de fondo y con sentido de Estado. Y esa comisión asesora que propuso en esa reunión el diputado Chalper, yo la comparto absolutamente porque todas aquellas instituciones dedicadas a analizar el fenómeno criminal en Chile de manera transversal debieran validar o ponderar la toma de decisiones en los distintos programas que se pueden ejecutar para prevenir esta materia. Muchas gracias, diputado Leiva. Sobre el punto, diputado Castro. Sí, pero es con respecto a lo de Carolina Lectao, la subsecretaria de Prevención del Delito. Cuando usted tomó el acuerdo para invitarla, me parece correcto, yo lo di por supuesto, pero ojalá que ella venga, para no invitarla por invitarla, sino que ella venga con algo sobre la mesa, porque las primeras declaraciones que ella dijo, nosotros lo que vamos a hacer es impulsar la agenda de proyectos, porque eso es lo que nos tiene parado. La verdad es que no sé qué proyecto tiene la subsecretaria acá en la comisión. Me gustaría que, si es que no tiene nada, trajera algo, ojalá, para no venir a conocerla, porque a mí lo que me interesa más es que esté trabajando. Entonces, eso. Gracias, diputado Castro. Sobre el punto, diputado Araya. Sí, que yo creo que solo para incorporar a la solicitud del diputado Chalper, la invitación de la subsecretaria Leitao, quien yo sé que algo de tiempo tiene. Tomó el acuerdo para invitarla el próximo miércoles, diputado Perfecto, Araya. sí, porque algo de tiempo tiene, la vi en campaña. Bueno. A ver, yo quiero pedir que si tomemos el acuerdo para el oficio que plantea el diputado Chalper y Müller, sí, obvio, hay que pronunciar bien, pues sí, ¿por qué no? Pero además quisiera pedir lo siguiente dentro del mismo acuerdo y de este oficio que mandaríamos al Ministerio del Interior. Hay dos cosas que se plantearon. Una es la comisión, de la cual no hemos tenido noticia desde entonces. La anunciaron, pero perdón, no ha habido nada concreto. No está funcionando, no sabemos cuándo empieza a funcionar, nada. Pero además, porque si ustedes bien recuerdan, por favor, un minuto de atención, si ustedes bien recuerdan, los que estuvieron presentes en la reunión en Cerro Castillo, también se acordó tener una reunión de seguimiento. Y esa reunión de seguimiento también está al debe. Por lo tanto, yo pediría agregar en este oficio al Ministerio del Interior la respuesta a las dos cosas. Uno,
cuándo y quiénes, cuándo empezaría a funcionar y quiénes conformarían esta comisión asesora y cuándo sería la reunión de seguimiento con el presidente de la República y la Comisión de Seguridad del Senado y la Comisión de Seguridad de la Cámara. ¿Pido el acuerdo? Acordado. Perdón, ¿la fecha de las dos subsecretarios? Debiera, a ver, lo que pasa es que el próximo miércoles tenemos contemplado el próximo miércoles recibir al Ministerio Público y un par de invitados más de manera telemática por el proyecto de ley de abogados narcos, para que, en Lego, digamos. Y además teníamos acordado invitar a la subsecretaria Leitao. Entonces, quiero preguntarle a la comisión, ¿quieren que además acordemos, además de invitar a la subsecretaria Leitao, invitar también al subsecretario Cordero a la misma sesión o bastará con la subsecretaria Leitao? Ok, entonces pido el acuerdo para invitar también a la próxima sesión del miércoles 20 al subsecretario Cordero. Sí, sobre el punto, presidenta, mire, independiente de los puntos políticos que igual se van a hacer. Le doy la palabra, diputado Disculpe, Leiva. presidenta, pero importante que en el oficio se señale cuáles van a ser los temas a tratar. Pero por No una supuesto. agenda abierta. Por supuesto. Sí, sí. Por supuesto, los puntos son bien claros respecto a la agenda legislativa en cuanto a seguridad, dado que en esta comisión nos va quedando solamente un proyecto de ley, que es el que acaban de ponerle su urgencia, y no tenemos ninguno más. Y tengo entendido que en la Comisión de Seguridad del Senado no tiene ninguno a esta altura. Entonces, sería interesante además también, a lo mejor en el oficio a la ministra de Interior, agregar, bueno, qué pasa con el fast track legislativo respecto de seguridad, dado que la gran mayoría de los proyectos ya han salido. Hay 2 o 3 que están entrampados en comisiones mixtas, pero en las comisiones de trabajo de seguridad, tanto del Senado como de la Cámara, hoy día estamos avanzando en proyectos de moción, producto de que el Ejecutivo no ha presentado proyectos. ¿Les parece? Acordado. Presidenta, la fecha para la indicación del proyecto. Acá, un plazo de indicaciones para las discusiones particulares. Ah, sí, tenemos que fijar el plazo de indicaciones, tiene toda la razón. Diputado Araya, para ambos, o sea, para ambos proyectos que vimos hoy día. Yo le sugeriría, para que avancemos rápido, porque esa es la idea en esta comisión, dejar un plazo de indicaciones hasta el viernes a las 12 a las 24 horas. ¿Les parece? Ok. Entonces, para los diputados que están conversando, este viernes a las 00 horas vence el plazo para indicaciones para los 2 proyectos que votamos en general hoy día. Sí, pues con una semana de más. ¿Tiene de más? Sí. ¿Tiene de sobra, diputado Leiva? La idea es aquí avanzar rapidito, no avanzar lento. Entonces pido el acuerdo tenemos entonces hasta las 0 horas del día viernes 22 de noviembre para presentar indicaciones a estos proyectos que aprobamos en general hoy día. Acordado. ¿Ah? 23:59, exactamente. Sí. Sí. Diputado Chalper, aproveche que todavía tenemos tiempo. Sí, muy breve. Otro tema que me parece, no sabría muy bien porque estamos con hartas cosas y quizá habría que esperar que asuman, pero ojalá que cuando asuman los nuevos alcaldes de la región metropolitana, nosotros invitemos a una sesión al alcalde de Desbordes, al alcalde Belolio y eventualmente a otros alcaldes más para ver qué vamos a hacer con los liceos de la educación pública, presidenta. Acá lo que ocurrió en el INBA ha pasado sin pena ni gloria, además de la gravedad de lo que ha acontecido desde el punto de vista de los mismos alumnos, pero no hemos generado una discusión política lo suficientemente grave para lo grave que es eso. Entonces, por lo menos yo lo he tratado de levantar y obviamente es algo que es propio de la Comisión de Educación en estricto rigor, pero por favor, presidente, esto es muy grave, porque en estricto rigor ahí lo que hay es la manipulación de una comunidad escolar para el uso de la violencia. Y nosotros por lo menos espero que iniciemos este proceso municipal, independiente de los colores políticos de los alcaldes, teniendo tolerancia cero con una cosa así. Entonces, yo se lo dejo planteado para que cuando asuman, que el 6 de diciembre, si mal no recuerdo, podamos tener ese espacio de conversación con los alcaldes. Me Gracias, parece presidente. muy bien, entonces le pediría que antes de esa fecha, diputado Chalper, nos pueda indicar cuáles son los alcaldes de qué comunas que usted considera debieran de estar
dado los hechos de violencia que hemos visto, sí, por supuesto. Todo... Creo que ninguno, pero en fin. Sin haber otro punto que tratar, se levanta la sesión.